En las profundidades de la Sierra Zacatecana, donde la plata y la sangre han corrido por las mismas vetas durante siglos, existe un silencio que no es silencio. Es el pueblo de Real de Ánimas, un lugar que los mapas modernos apenas reconocen, pero que la memoria colectiva de México nunca ha podido olvidar. 14 mineros desaparecieron en octubre de 1987 dentro del tiro número 7 de la mina La Providencia. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. Pero 36 años después, en 2023, un geólogo descubrió algo que cambiaría todo. Una grabadora de casete enterrada a 120 metros bajo tierra, con las voces de los desaparecidos relatando sus últimas horas. Y lo que dijeron en esa cinta desafía toda explicación racional. Si estás listo para descubrir la verdad que permaneció sepultada durante más de 3 décadas, quédate con nosotros hasta el final. Suscríbete al canal, porque si encontramos más evidencias sobre este caso, las compartiremos aquí primero. Real de Ánimas nació como tantos pueblos del México colonial, de la codicia y la fe entrelazadas. Fundado en 1628, cuando un arriero español encontró una veta de plata tan pura que brillaba incluso bajo la luz de la luna, el asentamiento creció rápido y desordenado. Para finales del siglo XVII, más de 3.000 almas vivían allí, excavando las entrañas de la montaña con picos y rezos. La iglesia de San Miguel Arcángel se construyó con piedra de cantera rosa y plata fundida en sus campanas. Los mineros decían que el arcángel protegía a quienes descendían al inframundo diariamente. Pero las leyendas también hablaban de otra presencia bajo tierra. Los antiguos pobladores indígenas que habían considerado sagrada esa montaña mucho antes de que llegara el primer español. Se decía que las cavernas naturales eran puertas al Mictlán, el reino de los muertos en la cosmogonía mexica, y que violar esas profundidades traería consecuencias. Para 1987, Real de Ánimas era apenas la sombra de su antiguo esplendor. La población había caído a menos de 400 personas. Las casas de adobe se desmoronaban lentamente, las calles empedradas estaban cubiertas de maleza y la iglesia permanecía cerrada excepto para misas esporádicas. Solo la mina La Providencia seguía activa, operada por una empresa de Guadalajara que extraía plata de baja calidad con métodos apenas mejores que los coloniales. Los turnos eran largos, los salarios miserables y las medidas de seguridad prácticamente inexistentes. Pero para los hombres de Real de Ánimas, trabajar en la mina era la única opción entre quedarse y emigrar hacia el norte, cruzando otra frontera peligrosa. El equipo del turno matutino del 23 de octubre de 1987 estaba compuesto por 14 mineros. El capataz era Esteban Márquez, un hombre de 52 años, con cicatrices de dinamita en las manos y una reputación de ser estricto pero justo. Lo acompañaban su hijo mayor, David Márquez, de 31 años, quien había estudiado ingeniería de minas en Zacatecas, pero había regresado al pueblo cuando su madre enfermó. También estaban los hermanos Cisneros, Tomás y Javier, conocidos por su fuerza física y su habilidad para ubicar nuevas vetas usando métodos que parecían más intuición que ciencia. Rodrigo Fuentes era el más joven del grupo con 23 años recién cumplidos, recién casado y esperando su primer hijo. Antonio Zavala, el dinamitero, tenía manos tan firmes que podía detonar explosivos con precisión milimétrica. Los demás eran veteranos: Macario, Prudencio, Salvador, Isidro, Clemente, Hilario, Federico y Abundio. Hombres curtidos por décadas de oscuridad, polvo de sílice en los pulmones y el peso perpetuo de la montaña sobre sus cabezas. Esa mañana de octubre amaneció con un cielo extrañamente claro. No había nubes,
pero el aire tenía una densidad inusual, como si la atmósfera misma se hubiera espesado. Algunos de los mineros comentaron que habían dormido mal, con pesadillas de voces susurrantes que los llamaban por su nombre. La esposa de Rodrigo Fuentes le suplicó que no fuera ese día, con lágrimas en los ojos y una sensación de terror que no podía explicar. Él le prometió que sería su último turno de la semana, que el sábado irían juntos al mercado de Zacatecas. Nunca llegó ese sábado. El descenso al tiro número 7 comenzó a las 6:15 de la mañana. La jaula metálica que los transportaba hacia las profundidades descendía con chirridos metálicos que resonaban contra las paredes de roca. 120 metros de caída vertical en una oscuridad apenas interrumpida por las lámparas de carburo que cada minero llevaba en su casco. El aire se volvía más denso, más húmedo, con ese olor característico a tierra mojada, metal oxidado y algo más que ninguno podía nombrar, pero todos reconocían. El olor de las profundidades, de lugares donde la luz del sol nunca había llegado. La galería principal del nivel 7 se extendía como una arteria de piedra hacia el corazón de la montaña. Las vigas de madera que sostenían el techo estaban oscuras por la humedad y el tiempo. Algunas mostraban grietas preocupantes, pero la empresa nunca había aprobado el presupuesto para reemplazarlas. Los mineros encendieron sus herramientas y el sonido de los picos contra la roca comenzó su ritmo hipnótico. Era un trabajo brutal, repetitivo, que embotaba la mente y destruía el cuerpo centímetro a centímetro. Alrededor de las 9 de la mañana, Tomás Cisneros se detuvo. Le hizo una seña a su hermano Javier y luego al capataz Esteban. Había escuchado algo. No el crujido normal de la montaña acomodándose, ni el goteo del agua filtrándose por las fisuras. Era otra cosa, una vibración baja, casi subsónica, que hacía que los dientes rechinaran involuntariamente. Esteban ordenó silencio total. Los 14 hombres detuvieron sus herramientas y permanecieron inmóviles en la oscuridad, con solo las llamas titilantes de sus lámparas iluminando rostros tensos y expectantes. El sonido vino de nuevo, esta vez más claro. Era como un canto, pero distorsionado, como si viniera de muy lejos y atravesara kilómetros de roca sólida antes de alcanzarlos. No tenía palabras reconocibles, pero había un ritmo, una cadencia que parecía antigua, anterior al español, anterior quizás a cualquier idioma que se hablara en la superficie. Antonio Zavala, el dinamitero, sintió que el vello de sus brazos se erizaba. Había pasado 20 años en las minas y nunca había experimentado nada igual. David Márquez, con su educación formal en ingeniería, intentó racionalizar. Quizás era un fenómeno acústico, ondas sonoras viajando a través de cavernas naturales conectadas con su túnel. O tal vez los trabajadores del turno nocturno habían dejado algún equipo funcionando en un nivel inferior, pero incluso mientras ofrecía estas explicaciones, su voz temblaba ligeramente. El miedo en una mina es contagioso y puede ser más mortal que cualquier derrumbe. Esteban Márquez tomó la decisión de continuar trabajando. No podían permitirse perder un día de producción por supersticiones o nervios. La cuota semanal debía cumplirse o enfrentarían deducciones salariales. Así funcionaba el sistema. Así había funcionado durante siglos. Los hombres regresaron a sus picos con menos entusiasmo, pero con la disciplina del que no tiene otra opción. A las 11:30, el canto regresó. Esta vez no era distante. Sonaba como si proviniera de la pared misma contra la que trabajaban, y por primera vez, algunos de los mineros creyeron distinguir palabras, no en español, sino en una lengua que sonaba como piedras frotándose entre sí. Rodrigo Fuentes soltó su pico y retrocedió varios pasos.
Su lámpara de carburo iluminó algo en la pared recién expuesta. Marcas. No eran naturales, eran símbolos grabados en la roca, formando patrones circulares que parecían mapas o calendarios. Y en el centro de esos círculos, una abertura estrecha, como una grieta vertical de no más de 30 centímetros de ancho, de donde emanaba aire frío y ese canto imposible. Esteban Márquez se acercó a la abertura con su lámpara en alto. La llama parpadeó violentamente como si una corriente de aire intentara apagarla. Metió la mano por la grieta y sintió un espacio vacío del otro lado. No era simplemente una fisura en la roca, era un pasaje hacia algo más grande. La temperatura del aire que salía de allí era significativamente más fría que la del túnel y traía consigo un olor que ninguno de los presentes pudo identificar. Algo entre incienso antiguo, tierra removida y cobre oxidado. David Márquez sugirió que deberían reportar el hallazgo a la oficina de superficie antes de proceder. Los protocolos de seguridad, aunque raramente seguidos, indicaban que cualquier cavidad inesperada debía ser evaluada antes de expandirse. Pero Tomás Cisneros ya estaba golpeando los bordes de la abertura con su pico, ensanchándola. En su experiencia, cavidades ocultas frecuentemente contenían vetas vírgenes de mineral. Si encontraban una concentración significativa de plata, el bono trimestral podría ser suficiente para que varias familias salieran de deudas. La codicia y la desesperación son hermanas gemelas en lugares como Real de Ánimas. Después de 20 minutos de trabajo, la abertura era lo suficientemente amplia para que un hombre pudiera pasar agachado. El canto había cesado, pero el aire frío continuaba fluyendo desde el interior con una constancia inquietante. Esteban decidió que él entraría primero, acompañado por su hijo David y Tomás Cisneros. Los demás permanecerían en el túnel principal, manteniendo las herramientas listas y vigilando cualquier signo de inestabilidad estructural. Los tres hombres se deslizaron a través de la abertura uno por uno. Sus lámparas de carburo apenas penetraban la oscuridad del otro lado. Lo primero que notaron fue el espacio. No estaban en otro túnel excavado. Estaban en una caverna natural de dimensiones considerables. El techo se perdía en las sombras arriba de ellos y el sonido de sus pisadas generaba ecos que sugerían una extensión de al menos 50 metros en varias direcciones. Las paredes de esta caverna no mostraban signos de herramientas modernas. Eran superficies de piedra caliza erosionadas por agua durante milenios, con formaciones de estalactitas que colgaban como dedos petrificados de gigantes olvidados. Pero lo más perturbador no era la caverna en sí, sino lo que contenía. A medida que sus ojos se ajustaban y las lámparas revelaban más detalles, los tres mineros comenzaron a distinguir estructuras artificiales. Había pilares de piedra tallada, no como las columnas españolas o modernas, sino algo más antiguo y extraño. Los pilares estaban cubiertos de los mismos símbolos circulares que habían visto en la pared del túnel, pero aquí eran más elaborados, pintados con pigmentos que aún conservaban trazas de rojo ocre y negro carbón. Entre los pilares había lo que parecían ser altares de piedra, superficies planas, con canales tallados que convergían en recipientes centrales manchados de un marrón oscuro que ninguno de los tres quería identificar. David Márquez, con su educación universitaria, reconoció inmediatamente que habían descubierto algo de importancia arqueológica significativa. Esto no era simplemente una caverna natural, era un sitio ceremonial prehispánico, probablemente de los caxcanes o zacatecos que habitaron esta región antes de la conquista española. La montaña que los españoles habían violado para extraer plata había sido sagrada para los pueblos originarios y ahora, 4 siglos después,
Un grupo de mineros había irrumpido en el corazón de ese lugar sagrado. Tomás Cisneros no compartía el asombro arqueológico de David. Estaba buscando plata, y las paredes de esta caverna mostraban vetas prometedoras. Pero había algo más que captó su atención, objetos que definitivamente no eran prehispánicos. En un rincón de la caverna, parcialmente cubiertos por escombros de roca, había lámparas de aceite de estilo colonial, herramientas de minería antiguas y lo que parecían ser huesos humanos dispuestos en patrones específicos. Alguien más había estado allí antes que ellos, probablemente siglos atrás, durante los primeros años de la mina. Esteban Márquez se acercó a uno de los altares centrales. Sobre su superficie había algo que no debería estar allí, una medalla religiosa de plata, del tipo que los mineros católicos llevaban como protección. Pero esta no mostraba a San Miguel Arcángel o a la Virgen de Guadalupe. Mostraba un símbolo híbrido, algo entre una cruz cristiana y los círculos concéntricos de los símbolos prehispánicos que cubrían las paredes. Y grabado en el reverso, apenas legible, un nombre y una fecha: Capitán Sebastián Orozco, 1734. Antes de que pudieran discutir este hallazgo, el canto regresó. Esta vez no venía de las paredes. Venía de más profundo en la caverna, desde túneles naturales que se ramificaban en la oscuridad como venas de algún organismo subterráneo colosal. Y ahora, por primera vez, los tres hombres pudieron distinguir que no era un solo canto. Eran múltiples voces superpuestas, creando armonías imposibles que ninguna garganta humana individual podría producir. Las voces subían y bajaban en tonos que hacían que la roca misma pareciera vibrar en resonancia simpática. David agarró el brazo de su padre con fuerza. Quería salir de allí inmediatamente. Cada instinto de supervivencia que había desarrollado en años de trabajo subterráneo le gritaba que este lugar no era seguro, no en el sentido estructural, sino en un sentido más primitivo y profundo. Pero Esteban estaba hipnotizado. El canto tenía algo que atraía, que seducía. Era terrible y hermoso al mismo tiempo, como presenciar algo que ningún humano moderno debería presenciar. Tomás Cisneros ya se estaba moviendo hacia uno de los túneles de donde parecía emanar el canto más fuerte. Esteban lo siguió antes de que David pudiera detenerlo, y David, incapaz de abandonar a su padre, lo siguió también, maldiciendo en voz baja, mientras sus botas resbalaban sobre el piso irregular de la caverna. El túnel natural era estrecho, requiriendo que caminaran en fila india con las cabezas agachadas. Las paredes estaban húmedas, cubiertas de un limo negro que olía a putrefacción vegetal. Sus lámparas iluminaban formaciones minerales extrañas, cristales que parecían crecer en ángulos imposibles, reflejando la luz de maneras que creaban sombras multiplicadas y confusas. El canto se hacía más fuerte con cada paso, y ahora podían distinguir que las voces no cantaban palabras, cantaban números. Una secuencia repetitiva: 7, 12, 22, 33, 45. Después de caminar durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 5 minutos, el túnel se abrió a otra caverna, más pequeña que la primera, pero con características aún más inquietantes. El techo de esta caverna era bajo, apenas 2 metros de altura, y estaba completamente cubierto de inscripciones. No los símbolos circulares que habían visto antes, sino escritura. Escritura española del periodo colonial, grabada con herramientas de metal, cientos de palabras superpuestas unas sobre otras hasta formar capas de texto casi legibles. Esteban levantó su lámpara para leer. Las palabras eran fragmentos de confesiones, súplicas, advertencias, perdón por profanar. Las voces no cesan. 32 días bajo tierra. El camino de regreso está cerrado. Nuestros pecados nos han
Cada frase estaba incompleta, como si los autores hubieran sido interrumpidos o hubieran perdido la cordura antes de terminar sus pensamientos. Y en el centro de esta caverna, iluminado ahora por las 3 lámparas convergentes, había un pozo circular de aproximadamente 2 metros de diámetro. No tenía borde construido, simplemente un agujero perfectamente circular en el piso de piedra que descendía hacia una oscuridad tan absoluta que las lámparas no podían penetrarla. El canto emanaba de este pozo con una intensidad que hacía que el aire vibrara visiblemente. Tomás Cisneros se arrodilló junto al borde del pozo y gritó hacia abajo: «¡Hay alguien ahí!». Su voz generó ecos que rebotaron de manera extraña, como si el pozo tuviera curvas y cámaras que distorsionaban el sonido. Por un momento, el canto cesó completamente. El silencio que siguió fue tan absoluto que los 3 hombres podían escuchar sus propios corazones latiendo aceleradamente. Entonces, desde las profundidades del pozo vino una respuesta. No era el canto, era una voz clara, masculina, hablando en español perfecto. 14 almas han entrado, 14 almas permanecerán. El ciclo debe completarse como fue prometido hace 253 años. Los 3 mineros retrocedieron del pozo simultáneamente, chocando entre sí en el espacio estrecho de la caverna. Las lámparas de carburo parpadearon violentamente, y por un momento David pensó que se apagarían, dejándolos en una oscuridad absoluta. Pero las llamas se estabilizaron, proyectando sombras grotescas sobre las inscripciones del techo. Esteban fue el primero en recuperar la voz. «Tenemos que salir de aquí ahora». No había discusión en su tono. Era una orden de capataz, y sus 2 acompañantes no necesitaban más motivación. Se volvieron hacia el túnel por el que habían llegado y comenzaron a correr, con las cabezas agachadas y las botas resbalando sobre el piso húmedo. El canto regresó detrás de ellos, pero ahora sonaba diferente, más frenético, casi furioso. Cuando emergieron de vuelta a la primera caverna grande, se detuvieron abruptamente. Los 11 mineros que habían dejado en el túnel principal ahora estaban dentro de la caverna con ellos. Rodrigo Fuentes fue el primero en explicar, con voz temblorosa: «Los escuchamos gritar, pensamos que estaban en peligro, y entonces la abertura por la que entraron comenzó a cerrarse. Las rocas se movían solas, como si la montaña estuviera viva. Tuvimos que entrar o quedar separados». Esteban corrió hacia donde debería estar la abertura de regreso al túnel principal. Lo que encontró fue una pared sólida de roca, como si nunca hubiera existido una abertura allí. Pasó las manos sobre la superficie buscando alguna grieta, algún indicio de que esto era un derrumbe normal que podría despejarse. Pero la roca era continua, sin fisuras, con los mismos símbolos circulares tallados en ella como el resto de la caverna. El pánico comenzó a extenderse entre los 14 hombres. Algunos golpeaban la pared con sus picos, generando chispas, pero sin lograr más que rasguños superficiales. Otros buscaban rutas alternativas, explorando los bordes de la caverna. Antonio Zavala, el dinamitero, sugirió usar explosivos para abrir un camino de regreso. Pero Esteban rechazó la idea inmediatamente. Estaban en una estructura potencialmente inestable, rodeados de cavernas naturales de dimensiones desconocidas. Una detonación descontrolada podría colapsar todo sobre ellos. David Márquez intentó mantener la calma científica. Sacó de su mochila el pequeño plano del nivel 7 que siempre llevaba consigo y un compás. Si podían determinar su orientación y profundidad relativa, quizás podrían encontrar otro túnel de la mina que conectara con esta caverna. Las minas viejas de Zacatecas eran como hormigueros tridimensionales, con túneles olvidados y galerías abandonadas entrecruzándose de maneras que los mapas modernos
raramente capturaban completamente. Mientras David intentaba trazar su posición, el canto regresó, pero ahora con una cualidad diferente. Ya no era amenazante o furioso, era casi invitador, como una canción de cuna distorsionada, y con el canto vino algo más, luz. Una fosforescencia verdosa comenzó a emanar de los símbolos tallados en los pilares de piedra. No era luz eléctrica ni fuego, era bioluminiscencia como la de hongos o insectos, pero más brillante y pulsante, latiendo en sincronía con el ritmo del canto. Los 14 mineros se agruparon en el centro de la caverna, con las espaldas juntas, formando un círculo defensivo instintivo contra algo que no podían ver, pero definitivamente podían sentir. El aire se había vuelto denso, cargado de electricidad estática que hacía que sus cabellos se erizaran. Y entonces vieron las figuras. Emergían de los túneles secundarios de la caverna, moviéndose con una fluidez que no era del todo humana. Al principio parecían ser simplemente sombras más densas que las demás, pero a medida que se acercaban a la luz fosforescente, tomaban formas más definidas. Eran humanos, o habían sido humanos. Llevaban ropas de diferentes épocas, algunos con los taparrabos y ornamentos de los pueblos prehispánicos, otros con los uniformes raídos de mineros coloniales, algunos incluso con ropa que no podía tener más de décadas. Todos tenían una característica en común: sus ojos brillaban con la misma fosforescencia verde que los símbolos en las paredes. Macario, uno de los mineros veteranos, reconoció una de las figuras. Era su abuelo, Severiano, quien había desaparecido en la mina en 1952, cuando Macario era solo un niño. Pero Severiano tendría más de 90 años si estuviera vivo, y esta figura mostraba al hombre en la plenitud de su vida, con 30 años quizás, exactamente como aparecía en las fotografías sepia que Macario conservaba en su casa. Las figuras formaron un círculo alrededor de los 14 mineros atrapados, manteniéndose a una distancia de aproximadamente 10 metros. No hablaban, pero sus bocas se movían en sincronía con el canto que llenaba la caverna. Y entonces, desde el túnel que llevaba al pozo, emergió una figura diferente. Era más sólida que las demás, más presente. Llevaba ropas de capitán militar español del siglo XVIII, con una medalla de plata idéntica a la que Esteban había encontrado sobre el altar. Su rostro era reconocible como europeo, con barba recortada y ojos que, aunque brillaban verdes como los demás, conservaban una expresión de lucidez y tristeza profunda. Esta figura levantó una mano y el canto cesó instantáneamente. El silencio fue tan abrupto que varios de los mineros jadearon involuntariamente. La figura habló, y su voz era la misma que habían escuchado desde el pozo. Mi nombre es Sebastián Orozco y Mendoza, capitán del Real Ejército de España, supervisor de las minas de Real de Ánimas desde el año de Nuestro Señor de 1732. Fui el primero de los españoles en violar este lugar sagrado, y fui el primero en pagar el precio que todos ustedes ahora enfrentan. Esteban Márquez, recuperando algo de su autoridad de capataz, dio un paso adelante. ¿Qué es este lugar? ¿Qué nos va a pasar? Su voz era firme, pero sus manos temblaban visiblemente. Orozco miró a Esteban con algo que podría haber sido compasión. Este es Chignau Mictlán, la novena y última capa del inframundo en la cosmogonía de los pueblos antiguos. Los zacatecos sabían que bajo esta montaña existía un punto de transición entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Construyeron este templo para apaciguar a las fuerzas que residían aquí, ofreciendo sacrificios rituales cada 52 años, según el calendario sagrado. Cuando los españoles llegamos, ignoramos estas advertencias. Excavamos túneles que violaron las barreras que los antiguos habían establecido. Y ahora, cada generación, la montaña cobra su tributo.
14 almas cada 52 años. No es aleatorio, es el precio de la profanación. David Márquez, aferrándose a su racionalidad, interrumpió. Eso es imposible. No puede ser real. Tiene que haber una explicación científica. Gas alucinógeno, hongos psicotrópicos en el aire, algo que nos está haciendo ver esto. Orozco sonrió tristemente. Yo también intenté racionalizar durante mis primeros días aquí. Busqué explicaciones naturales para lo sobrenatural. Pero después de 253 años en este lugar, he aprendido que la razón tiene límites que la realidad no respeta. Ustedes están aquí porque es su turno. El ciclo se completó nuevamente. 1734 más 52, 1786 más 52, 1838, 1890, 1942, 1994. No, esperen, 1987. El último grupo fue en 1935 durante la Revolución. 6 mineros federales que buscaban refugio de los cristeros. Ustedes son el grupo de 1987. Rodrigo Fuentes, el más joven, comenzó a sollozar. Mi esposa está embarazada. Mi hijo va a nacer en 2 meses. No puedo quedarme aquí. Por favor, tiene que haber una manera de salir. Las figuras fantasmales que rodeaban a los mineros se acercaron un paso. Orozco levantó su mano nuevamente y se detuvieron. Hay una manera, siempre hay una manera, pero requiere un sacrificio que ninguno de ustedes querrá hacer. Esteban preguntó inmediatamente, ¿qué tipo de sacrificio? Su tono era el de un hombre dispuesto a negociar con el diablo si eso significaba salvar a sus compañeros. Orozco caminó hacia uno de los altares centrales de la caverna. Cuando violé este lugar por primera vez, acompañado por 13 de mis soldados, los espíritus nos ofrecieron una opción. 14 habían entrado, pero solo uno necesitaba permanecer eternamente como guardián. Los otros 13 podrían salir si ese uno aceptaba voluntariamente quedarse, renunciando a su alma, su identidad, su existencia, en cualquier forma que los vivos puedan comprender. Yo me ofrecí. Dejé que mis hombres escaparan. Pero los espíritus mintieron, como siempre lo hacen. Mis soldados salieron de la caverna solo para morir de enfermedad y accidentes en las siguientes semanas. Todos muertos antes del primer mes. El sacrificio no los salvó, solo retrasó lo inevitable. Y yo permanecí aquí, consciente pero no vivo, durante más de 2 siglos, presenciando cada nuevo grupo que es traído cada 52 años. Los hermanos Cisneros se miraron entre sí. Tomás habló por ambos. Entonces no hay esperanza. Todos vamos a morir de cualquier manera, ya sea aquí o afuera. Orozco negó con la cabeza. No exactamente. He aprendido más en estos siglos de lo que sabía en vida. Los espíritus no son omnipotentes. Siguen reglas, patrones antiguos. El ciclo puede romperse, pero solo de una manera, documentando la verdad. Si uno de ustedes puede dejar un registro de lo que sucedió aquí, un testimonio que eventualmente alcance el mundo de arriba, que sea creído y comprendido, entonces el próximo ciclo podría prevenirse. La montaña no demanda sangre por crueldad, demanda reconocimiento, demanda que los vivos recuerden que hay cosas sagradas que no deben profanarse. David sacó una pequeña libreta que siempre llevaba para notas técnicas. Podemos escribir, podemos documentar todo, pero incluso mientras decía esto, sabía la futilidad. Si no podían salir, ¿cómo llegaría ese documento a la superficie? Fue Antonio Zavala quien tuvo la idea. Sacó de su mochila algo que ninguno de los otros sabía que llevaba. Una pequeña grabadora de casete portátil.
La había comprado en Zacatecas hacía 2 semanas con la intención de grabar canciones de la radio para su hija. Aún tenía una cinta virgen dentro y baterías frescas. Podemos grabar nuestra historia. Si hay alguna manera de que esta grabadora llegue a la superficie, alguien escuchará lo que nos pasó. Los 14 mineros pasaron las siguientes horas documentando todo. Hablaron por turnos hacia la pequeña grabadora, cada uno dando su nombre, su edad, los nombres de sus familias. Describieron cómo encontraron la caverna, lo que vieron, lo que Orozco les había contado. David proporcionó detalles técnicos sobre la ubicación, las coordenadas aproximadas basadas en su mapa y compás. Esteban habló sobre la historia de la mina, las condiciones de trabajo, las razones por las que hombres desesperados continuaban descendiendo a lugares como ese día tras día. Rodrigo grabó un mensaje para su hijo Nonato, diciéndole que fuera valiente, que estudiara, que encontrara una vida lejos de las minas. Cuando terminaron, Antonio Zavala selló la cinta en una bolsa plástica que usaba para mantener sus detonadores secos. La colocó dentro de su casco metálico, envolviéndola con trapos para protegerla. Orozco observaba con una expresión inescrutable. Eso no será suficiente para que escape de la montaña. Los espíritus no permitirán que ningún objeto salga con facilidad, pero puedo hacer algo. Puedo usar lo poco que me queda de voluntad para crear una anomalía, un desplazamiento temporal. La grabadora no saldrá ahora, pero podría salir en el futuro, décadas desde ahora, cuando las barreras sean más débiles. Los mineros no entendieron completamente lo que Orozco ofrecía, pero no tenían alternativas. Antonio le entregó el casco con la grabadora. Orozco lo llevó hasta el pozo en la caverna secundaria. Las figuras fantasmales lo siguieron en procesión silenciosa. Cuando llegaron al borde del pozo, Orozco sostuvo el casco sobre el vacío. Esto caerá al centro, al punto donde todas las capas del Mictlán convergen. Desde allí, el tiempo no fluye como lo hace en el mundo de arriba. Podría estar allí por un día o por 1000 años, desde la perspectiva de los espíritus, pero eventualmente, cuando alguien excave en el lugar correcto, cuando las constelaciones estén alineadas como estaban cuando los antiguos construyeron este templo, emergerá. Soltó el casco. Los 14 mineros escucharon el sonido metálico rebotando contra las paredes del pozo, cada eco más distante hasta que el silencio regresó. Esteban preguntó lo que todos pensaban. ¿Cuánto tiempo nos queda? Orozco no respondió directamente. El tiempo aquí no es como en la superficie. Para ustedes parecerán días, tal vez semanas. Sentirán hambre, sed, cansancio, pero no morirán de estas cosas. Simplemente se desvanecerán gradualmente, como yo me desvanecí, hasta que sean solo voces cantando en la oscuridad, advirtiendo al próximo grupo que entre. Y así fue. Los registros de superficie muestran que el 23 de octubre de 1987, 14 mineros descendieron al tiro número 7 de la mina La Providencia en Real de Ánimas, Zacatecas. Nunca regresaron. Los equipos de rescate buscaron durante 3 semanas, explorando cada galería, cada túnel, cada cavidad conocida. No encontraron cuerpos, ni herramientas, ni siquiera señales de derrumbe. Era como si los 14 hombres simplemente hubieran dejado de existir en el momento en que entraron a la montaña. La mina fue cerrada permanentemente. Las familias nunca recibieron compensación adecuada. Real de Ánimas continuó su lento declive hacia el abandono. Y las historias comenzaron. Los lugareños decían que en ciertas noches, especialmente cuando se acercaba el aniversario del desaparecimiento, se podían escuchar voces cantando bajo la tierra. Voces que no eran exactamente humanas, pero que alguna vez lo habían sido. 36 años después,
En marzo de 2023, un equipo de geólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México obtuvo permiso para realizar estudios sísmicos en la región de Real de Ánimas, como parte de un proyecto sobre minería histórica y estabilidad geológica. El doctor Héctor Zamora, especialista en cavernas naturales, estaba utilizando radar de penetración terrestre cuando detectó una anomalía a 120 metros de profundidad, una cavidad grande no registrada en ningún mapa de la mina. Con equipo moderno de escalada y sistemas de seguridad que no existían en 1987, el equipo descendió. Encontraron la caverna exactamente como los mineros la habían descrito en la grabación que aún no habían escuchado. Los pilares tallados, los altares, las inscripciones en el techo y en un rincón, enterrado bajo capas de sedimento mineral, encontraron un casco oxidado de minero. Dentro, perfectamente preservada por el ambiente seco de la caverna, una grabadora de casete con una cinta aún intacta. Cuando el doctor Zamora reprodujo la cinta en el laboratorio, lo que escuchó cambió su comprensión de lo que la ciencia podía explicar. 42 minutos de testimonio de hombres que sabían que iban a morir, pero que aún así querían que la verdad fuera conocida. Las voces eran claras, las emociones crudas, los detalles tan específicos que era imposible descartarlos como ficción. La grabación fue entregada a las autoridades. Las familias de los desaparecidos, muchos ahora ancianos o ya fallecidos, finalmente recibieron confirmación de lo que había sucedido con sus seres queridos. No proporcionó cierre, porque ¿cómo puede haber cierre ante algo así? Pero proporcionó verdad, y a veces la verdad es todo lo que los que quedan atrás pueden esperar. La mina permanece cerrada. El gobierno de Zacatecas ha designado el área como sitio de patrimonio cultural protegido, aunque la razón oficial es la inestabilidad estructural, no los fenómenos inexplicables. Pero los lugareños saben, y cada 52 años, cuando el calendario antiguo completa su ciclo, Real de Ánimas se vuelve silencioso. Nadie sale de sus casas después del anochecer. Nadie se acerca a las entradas selladas de la mina, porque las voces todavía cantan bajo la tierra. 14 voces que alguna vez fueron hombres, ahora atrapadas en un ciclo que podría no terminar nunca. Y si escuchas con suficiente atención en las noches más oscuras, puedes distinguir sus palabras, advirtiéndote, suplicándote que no cometas el mismo error que ellos, que algunas puertas nunca debieron abrirse, que algunos secretos están enterrados por buenas razones. ¿Tú qué crees? ¿Fue una tragedia minera explicable por causas naturales, o hay fuerzas bajo nuestros pies que la ciencia moderna aún no comprende? Si esta historia te ha impactado tanto como a nosotros al investigarla, compártela con alguien que necesite saber que hay misterios que siguen sin resolverse. Dale like si quieres que continuemos explorando los lugares más oscuros de México, donde la realidad y la leyenda se entrelazan. Y suscríbete a Ecos del Silencio, porque cada semana traemos historias que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre el mundo en el que vivimos. Las voces siguen sonando, y quizás algún día alguien finalmente encuentre la manera de silenciarlas para siempre.